La puerta de aquella mansión se abrió, y lo que me recibió no fue un abrazo, sino un silencio frío e imponente. El suelo de mármol blanco se extendía como un desierto helado, reflejando la luz de una lámpara de araña que más bien parecía una nave espacial de cristal. Yo, Arturo, un hombre de 60 años acostumbrado al olor a grasa y al sonido de los motores, me sentía como un extraño en tierra extranjera. Mi mejor ropa, que mi Sofía me había ayudado a elegir, parecía un disfraz mal hecho. La mancha de aceite en mi camisa, marca de un trabajo bien hecho minutos antes, ahora parecía un pecado capital. De pie frente a mí, mi yerno, Rodrigo, no movió un músculo para saludarme. Solo sus ojos me recorrieron, y en ellos vi una repulsión que ni siquiera se molestó en ocultar. ¡Por Dios, Arturo! ¡Hueles a taller! La voz de Rodrigo era tenue y llena de un desdén que me impactó. Taller. Para él era un insulto. Para mí, era el olor del pan que había puesto en la mesa durante 40 años. El intocendociendo. Perfume de mi sudor honesto, de mi vida. Miré sus manos, perfectamente cuidadas, suaves. Manos que nunca habían sostenido una llave inglesa, ni sentido el calor de un motor. Manos inútiles. Intenté decirle que llegaba tarde porque había ayudado a alguien en el camino, que el olor era el precio de una buena acción, pero no me salían las palabras. El desprecio en su rostro era un muro que ninguna explicación podía derribar. Me veía como inferior, y nada de lo que dijera cambiaría eso. Verónica, su madre, apareció a su lado como una reina de hielo, envuelta en seda y joyas. Su evaluación fue aún más cruel por ser más fría y calculada. Arturo, ¿qué modales tienes? Esperamos a un invitado de suma importancia para una cena de negocios. Alguien que define el futuro de nuestras empresas. Hizo una pausa dramática, mirando mis manos sucias. No puedes dejarte ver en este estado deplorable. Es una vergüenza para Sofía, para todos nosotros. La palabra vergüenza resonó en el silencio del salón. Para ellos, yo no era un hombre, el padre de su nuera. Era un problema que había que ocultar, una porquería que había entrado en su inmaculado palacio. Mi instinto me llevó a buscar la mirada de Sofía, mi pequeña. Estaba allí, un paso detrás de su esposo, hermosa y pálida con un vestido caro. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo, y lo vi todo. El amor, la vergüenza, el miedo paralizante. Abrió la boca, pero no profirió ningún sonido. Su silencio fue la puñalada final, más dolorosa que los insultos de sus suegros. La crié para ser fuerte, para estar orgullosa de sus orígenes, para saber distinguir entre el valor y el precio. Y ahora, allí estaba, prisionera en su propia casa, sin voz para defender a su propio padre. No sentía rabia hacia ella, sino una profunda tristeza, un dolor que solo un padre que ve a un hijo disminuido puede sentir. Mi mente me llevó de vuelta al bullicio del viaducto una hora antes. Mi vieja camioneta, fiel como siempre, zumbaba, suavemente, pero más adelante, un auto importado, de esos que valen más que mi casa, escupía humo blanco y preocupante del capó. Al volante, una mujer canosa con mirada angustiada señalaba su teléfono. Un auto tras otro hacían virajes bruscos. Sus conductores observaban con morbosa curiosidad, pero nadie se detenía. Para ellos, era solo un obstáculo. Para mí, una llamada. Un motor sobrecalentado en una autopista es peligroso. Sin dudarlo, estacioné mi camioneta en el arcén. Mi cuerpo puede estar jubilado, pero mis manos y mi instinto de mecánico, nunca. La mujer me miró con recelo cuando le di unos golpecitos en la ventanilla, pero mi cara arrugada y mis manos callosas debieron de transmitir cierta confianza. El motor está sobrecalentado, señora. No lo fuerce o se agarrotará, dije, y mi voz firme pareció calmarla. Abrí el capó y me recibió una ráfaga de vapor caliente. El problema era evidente para mis ojos expertos. Una manguera del radiador se había roto.
Un defecto simple, pero que podía costar una fortuna. Mientras el tráfico pasaba zumbando, me puse manos a la obra. Con un trozo de cinta aislante de alto punto de fusión que siempre llevo en la caja de herramientas, hice una reparación de emergencia. Tenía las manos sucias y sudorosas, pero en 10 minutos el motor volvió a funcionar sin problemas. «No sé cómo agradecerle», dijo la mujer. La gratitud en sus ojos valía más que cualquier pago. «Es usted un ángel», sonreí. «No soy un ángel, señora. Soy mecánico. Es lo que hago». Y ahora, de vuelta en ese frío pasillo, las palabras desdeñosas de mi yerno se burlaban de la escena. El mismo acto que me valió la gratitud de un desconocido, me valió la humillación de mi familia. Con el orgullo herido, pero con la frente en alto, acepté mi destino. No tenía sentido luchar. No allí, no así. «De acuerdo», dije con voz más firme de lo esperado. «Entiendo. Me voy». No iba a darles el gusto de verme suplicar. Me giré, de espaldas al silencio de mi hija y al alivio en los rostros de Gerardo y Verónica. Mi mano, la misma que había arreglado un motor minutos antes, se extendió hacia el frío pomo dorado de la puerta. En el instante en que mis dedos lo tocaron, el resplandor de los potentes faros recorrió el suelo de mármol. Un coche de lujo, idéntico al que había reparado, se detuvo frente a la puerta. Un conductor uniformado saltó para abrir la puerta trasera, y de allí emergió la mujer canosa de mirada agradecida, la mujer de la calle. Gerardo se quedó boquiabierto. Verónica palideció como el mármol bajo sus pies. La invitada de suma importancia, la persona que definiría su futuro, había llegado. «Hola, me llamo Arturo, y esta es mi historia. Si crees que el valor de una persona reside en su carácter, no en su cuenta bancaria, suscríbete al canal y comenta desde dónde lo ves. Lo que sucedió después fue la mejor revisión de motor que el destino nos ha dado. Estoy escribiendo el bloque 2. El silencio en el vestíbulo era pesado, denso, como aceite, de motor viejo. El pánico en los rostros de Gerardo y Verónica era casi cómico. Un fallo catastrófico en el sistema de arrogancia que operaban con tanta precisión. Yo, en cambio, sentí que algo encajaba en mi mente. La mujer a la que había ayudado no era cualquiera. Su reacción fue la prueba. Una parte de mí, el viejo mecánico desconfiado, empezó a calcular las probabilidades, a comprender la dinámica de poder que acababa de trastocarse. El poder que una vez se concentró en ellos ahora se filtraba como el líquido de un depósito agrietado y parecía acumularse a mis pies. Doña Inés, con la serenidad de quien está acostumbrado a mandar, analizó la escena con ojo experto. Sus ojos recorrieron la opulencia de la casa, el terror en los rostros de sus anfitriones y la figura paralizada de mi hija. Luego, se posaron en mí. Me miró, vio mi ropa manchada de grasa, mis manos manchadas y mi rostro cansado, y en lugar del disgusto que había recibido de mi propia familia, me ofreció un gesto de asentimiento. Un gesto pequeño, casi imperceptible, pero cargado de un respeto sólido e inconfundible. Fue un reconocimiento de hombre a hombre, de alguien que comprende el valor del trabajo bien hecho. «Doña Inés, qué honor, de nada». Gerardo dio un paso al frente, con la voz como un motor averiado, desesperado por arrancar. Verónica lo siguió, con una sonrisa más bien dolorosa, intentando usar su esbelto cuerpo para que su invitada no me viera. «Pase, por favor. No se preocupe por el alboroto. Tuvimos un pequeño problema con un vendedor insistente. La mentira era tan mal construida, tan frágil, que casi sentí lástima por ellos. Ellos, que tanto se enorgullecían de su sofisticación, ahora balbuceaban excusas insustanciales, intentando ocultar la vileza de sus propias acciones. La adulación desesperada era una fina capa sobre el metal oxidado de su carácter. Los ignoró como si fueran ruido de fondo. Con pasos firmes y pausados, caminó hacia mí. El rítmico sonido de sus tacones sobre el mármol era como el tic-tac de una bomba de relojería.
Cada paso que daba para acercarme era un paso más lejos de ellos, y la tensión en el aire se volvió casi insoportable. Sentí que mi corazón, esa vieja máquina que una vez bombeó tanta sangre y preocupación, se aceleraba. No era miedo, era la adrenalina que precede al momento de la verdad, la sensación de que, después de un largo y difícil camino, la justicia finalmente estaba en el horizonte, lista para guiarme. Esa sensación de incompetencia en un entorno lujoso nunca me abandonó, pero nunca me avergonzó. Mi vida se forjó en el fuego y el acero de mi taller en el barrio de Doctores. Un lugar real, con olor a metal, goma y trabajo duro. Las paredes, manchadas por el tiempo, estaban decoradas con calendarios de proveedores y fotos de coches que había restaurado. Allí, el valor de las cosas se medía por su función, su durabilidad, no por su apariencia. Un motor perfectamente reconstruido era mi obra de arte. Una transmisión que funcionaba con la suavidad de la seda era mi sinfonía. Ese era mi reino, un lugar de honestidad brutal, donde las cosas funcionaban o no. Mi difunta esposa, Elena, era el alma de aquel lugar. Mientras yo luchaba con pistones y cigüeñales, ella dominaba las cifras y a los clientes con una gracia que yo nunca tuve. Arturo, me decía, limpiándome una mancha de grasa de la cara, tus manos no están sucias, son mágicas, transforman lo roto en algo útil. Ella veía la nobleza de mi oficio. Entendía que construir y reparar eran actos de creación. Fue su respeto lo que me dio las bases para construir mi vida y mi orgullo. El desprecio de la familia de Rodrigo era una ofensa no solo para mí, sino también para su memoria. Sofía creció en ese ambiente. Hacía sus tareas en un viejo escritorio en un rincón de la oficina, con el sonido de las llaves de impacto como música de fondo. Aprendió la diferencia entre un destornillador Phillips y uno de punta plana antes de aprenderse el alfabeto completo. Nunca fue tímida. Al contrario, les mostraba con orgullo a sus amigos el motor que su padre estaba armando. Veía cómo los clientes confiaban en mí, cómo mi palabra y mis manos eran mi garantía. Sabía que el respeto se ganaba con el trabajo, no se heredaba ni se compraba. ¿Dónde estaba esa chica ahora? Recuerdo claramente un sábado, cuando debía de tener unos 16 años. Le estaba enseñando a purgar los frenos de un cliente. Sus manos pequeñas pero firmes bombeaban el pedal, mientras yo coordinaba la operación. «¿Sabes, papá?», dijo con encantadora seriedad. «Cuando me case, quiero un hombre que sepa cómo hacer esto. Un hombre que sepa arreglar las cosas de verdad. No solo contratar a alguien para que lo haga». La ironía de ese recuerdo me golpeó con fuerza. Se había casado con todo lo contrario, con un hombre que no sabía arreglar nada, y mucho menos el dolor que me estaba causando en ese momento. Cuando Rodrigo apareció, con sus zapatos caros y su coche que jamás había pisado un garaje, intenté ser comprensiva. Sofía estaba enamorada. La colmó de regalos y le prometió un mundo fácil. Un mundo sin esmalte de uñas. Intenté que me gustara, por ella, pero leí a través de su esencia. Era un hombre que miraba el capó de un coche con el mismo pavor con el que miraría una ecuación de física cuántica. Me quedé callada. Quería que mi hija tuviera la tranquilidad que yo no tuve. No sabía que, junto con la tranquilidad, vendría una fragilidad de carácter. Mi primer encuentro con Gerardo y Verónica selló mis sospechas. Cenamos en su club de campo, un lugar donde hasta el aire parecía arrogante. «¿Así que eres mecánico, Arturo?» «¡Qué pintoresco!», dijo Gerardo, como si yo fuera un insecto exótico. Verónica me miró las manos, las cutículas que ningún cepillo podía limpiar por completo, y vi un ligero temblor de asco en sus labios. Ese día comprendí que no veían mi trabajo como una profesión, sino como una enfermedad social, y yo era el portador que contaminaba su linaje perfecto. Pero Sofía parecía tan feliz, y un padre haría cualquier cosa por una hija. En la boda, me sentí como un decorado rústico, un evento suntuoso y frío, donde cada sonrisa parecía ensayada. Durante su discurso,
Gerardo bromeó sobre cómo, gracias al matrimonio, por fin podría colgar las botas y lustrar. Algunos de sus amigos adinerados se rieron. Sentí la mano de Sofía apretar la mía con fuerza bajo la mesa, una disculpa silenciosa, una súplica para que no reaccionara. Y no lo hice. Me tragué mi orgullo junto con el champán caro. Por ella. Esa fue la primera de muchas ranas que me tragué, cada una más grande y amarga que la anterior. Después de casarse, empezó la erosión. Sofía empezó a educarme por teléfono. Papá, no hables así, es poco elegante. Papá, esa camioneta tuya es peligrosa, ¿por qué no te compras un coche de verdad? Se estaba convirtiendo en traductora, convirtiendo mi autenticidad en su lenguaje refinado y vacío. Empezó a mirar mi mundo, el mundo que la había moldeado, a través de la mirada crítica de sus suegros. Cada sugerencia era un pequeño golpe, un intento de limar asperezas, de hacerme agradable a la familia que la había comprado con promesas de lujo. La inseguridad de Rodrigo era otra historia. Una vez, mientras visitaba su nuevo apartamento, noté que una estantería de la sala estaba torcida. «Déjame arreglarla en 2 minutos, hijo», le dije mientras buscaba mi pequeña caja de herramientas en el coche. Se puso rojo y a la defensiva. No, Arturo, tranquilo. Llamaré al equipo de mantenimiento del edificio. Cada uno tiene su propio árbol, ¿no? No era solo pereza. Se sentía menospreciado por mi capacidad para resolver un problema que, para él, era complejo. Su desprecio era una débil excusa para ocultar su propia incompetencia. Y así, vivía en este conflicto. Cada visita, cada cena, era un ejercicio de autocontrol. Me había vuelto experto en tragar saliva, sonreír ante chistes velados e ignorar la condescendencia. Lo hacía por Sofía. Creía, en mi ingenuidad de padre, que mi silencio compraba su paz. No me daba cuenta de que, al permitir que me faltaran al respeto, le estaba enseñando a Sofía que mi valor era negociable. Le estaba dando permiso para que también guardara silencio cuando la injusticia ocurría delante de ella. Rodrigo es la personificación de esta nueva generación, un hombre que conoce el precio de todo, pero el valor de nada. Sabe manejar una app de inversiones, pero no sabe usar alicates. Me guarda rencor no porque sea pobre o maleducado, sino porque mi mera existencia es un espejo que refleja su absoluta incapacidad práctica. Soy el hombre que su padre nunca fue ni nunca será. Un hombre cuyas manos pueden crear, reparar y construir. Su arrogancia es el ruido que hace para ahogar el sonido de su propio vacío. Toda esta historia, todos estos años de pequeñas y grandes humillaciones, pasan por mi mente como una película a toda velocidad mientras doña Inés se acerca. El olor a aceite en mi camisa, motivo de mi expulsión, es el mismo que me conectó con ella. El destino, ese viejo mecánico lleno de trucos, usó la herramienta más improbable para empezar a ajustar cuentas. La tensión en el aire es eléctrica, como un cable de bujía suelto, a punto de soltar una chispa que podría incendiarlo todo. Y por primera vez, siento que el fuego no me quemará. Gerardo, Verónica. La voz de doña Inés corta el aire, fría y precisa como un bisturí. Vine a una cena de negocios, pero parece que llego justo a tiempo para una demostración de carácter. Su pausa es insoportable. O, más precisamente, de la falta de él. El golpe es directo, sin previo aviso. La pareja frente a mí se estremece, como si les hubieran dado un puñetazo en el estómago. Su compostura se desintegra por completo, revelando el pánico puro bajo la fachada de superioridad. Sofía, mi hija, parece haber despertado de golpe. Sus ojos, antes vidriosos por el miedo, ahora brillan con una nueva luz. Una luz de comprensión y furia. Mira a sus suegros, a la imponente mujer que defiende a su padre, y finalmente a mí. La culpa la golpea como una ola, rompiendo la barrera de años de silencio y conformidad. Aprieta los puños a los costados, respira hondo, y sé que la niña, que una vez se enorgulleció de las manos grasientas de su padre, está a punto de regresar.
La desesperación llena el rostro de Gerardo. Sabe que no es solo un negocio lo que está en riesgo, es todo su universo. Su reputación, su estatus, el castillo de naipes que ha construido con tanta arrogancia, se tambalea. Abre la boca para justificarse, para suplicar, pero doña Inés lo silencia con una simple mirada. No malgastes tu aliento, Gerardo. Lo que necesitaba ver, ya lo vi, y con lo que oí, fue más que suficiente. Entonces se vuelve hacia mí, y un rastro de admiración suaviza su rostro severo. Siento lágrimas brotar de mis ojos, pero las contengo. Lloro por el taller, por extrañar a Elena, no por este lugar. Aquí, lo que se necesita es fuerza. Todo el peso que cargaba, la obligación de ser educada, de disculparme por ser quien soy, simplemente se evaporó. Un desconocido, a quien ayudé instintivamente, por profesión, me estaba devolviendo el honor que mi propia familia intentó arrebatarme, y era más potente que cualquier motor V8 que jamás había ensamblado. La arrogancia de Verónica se disuelve en una súplica silenciosa. Me mira, la misma mujer que me había mirado con asco, como si yo, la mecánica sucia, tuviera la clave para arreglar el desastre que ella misma había creado. La ironía era tan densa que podía sentirla en el aire. Ellas, que vivían en la cima de una jerarquía social imaginaria, ahora estaban en el fondo, implorando clemencia de quien consideraban el más bajo de los hombres. Su mundo de apariencias era un castillo de arena, y la marea estaba subiendo. El contraste nunca había sido tan claro. A un lado, un hombre con manos honradas por el trabajo, que usaba su habilidad para ayudar. Al otro, una pareja con manos limpias pero almas manchadas por el orgullo. Y en medio, el catalizador. La mujer que por un capricho del destino, tenía el poder de juzgar ambos mundos. El escenario no estaba preparado para una cena, sino para un juicio. Y el clímax se acercaba, tan cierto e inevitable como el amanecer. Rodrigo finalmente se vuelve hacia Sofía, quizás buscando una aliada para controlar el daño. Pero la mirada que ella le dirige es la de una extraña. Una mirada de profunda e irreparable decepción. No solo permitió que me humillaran, participó. Demostró que su lealtad no era hacia la familia que estaban construyendo, sino hacia la cuenta bancaria de su padre. Su matrimonio, tan brillante en apariencia, estaba revelando sus grietas estructurales. Me siento como si estuviera en el ojo de un huracán, pero una extraña calma me envuelve. La tormenta ya no me pertenece. Yo era la chispa, pero el combustible era su arrogancia. Llevaban años llenando la casa con los vapores de su esnobismo, y ahora solo hacía falta una pequeña chispa de verdad para incendiarla. Y yo, Arturo el mecánico, estaba a punto de verlo arder todo, no con placer, sino con la solemne satisfacción de ver por fin restaurado el orden natural de las cosas. Gerardo, tartamudeando, intentó reparar el motor roto de su dignidad. «Doña Inés, por favor, un terrible error», dijo, mientras las palabras salían de su boca como gases de escape. Este hombre simplemente apareció. De repente no lo anunciaron. Creíamos que era un contratista perdido. La mentira era tan mal engrasada, tan burda, que crujió en el aire. No se disculparon conmigo, el hombre al que habían humillado. Su súplica era toda para ella, la fuente de su poder, y ahora, su terror. Los observé no con ira, sino con la curiosidad de un mecánico que examina una pieza defectuosa. Carecían de la aleación metálica del carácter. Doña Inés ni siquiera giró la cabeza hacia ellos. Su silencio era más ensordecedor que cualquier reproche. Caminó con una calma imperial hasta detenerse frente a mí. Sus ojos, que antes habían expresado preocupación en el camino, ahora reflejaban una chispa de complicidad y respeto. Miró mis manos, la grasa incrustada en cada línea de mi piel, y no vi asco en su mirada. Vi reconocimiento. Vi a una mujer que, a pesar de vivir en un mundo de contratos y números, comprendía el valor de quienes saben usar sus manos para crear, reparar,
marcar una diferencia real y tangible en el mundo. Fue entonces cuando se volvió hacia Gerardo, aunque sus palabras parecieron quedar para la historia. Gerardo, estás rodeado de hombres trajeados que solo saben manejar dinero. Su voz era firme y cortante. Esta noche, este hombre, Arturo, me demostró el verdadero valor. Tiene habilidad en las manos e integridad en el corazón. Hizo una pausa, y cada segundo de silencio aumentaba el peso de la frase. Ese es el tipo de hombre en el que confío. Las palabras golpearon a Gerardo como un mazazo, destrozando la fachada de superioridad y exponiendo al hombrecillo asustado que se escondía debajo. Entonces se volvió hacia mí, y su voz se llenó de una sinceridad que me conmovió. Hablando alto y claro para que todos la oyeran, declaró: «Tus manos no están sucias, Arturo, son honradas, honradas». Esa sola palabra borró años de pequeñas humillaciones, de miradas despectivas, de bromas veladas sobre mi oficio. En ese instante, la grasa de mis manos dejó de ser un símbolo de inferioridad social y se convirtió en lo que siempre había sido para mí, una insignia de honor, la marca de toda una vida de trabajo duro y honesto. Sentí que mi pecho se llenaba de un orgullo que no me había permitido experimentar plenamente en mucho tiempo. El dique que había contenido la furia de Sofía finalmente se rompió. «¡Basta!», gritó, y su voz resonó en el salón de mármol. Las lágrimas corrían por su rostro, pero no eran lágrimas de miedo, sino de rabia purificadora. «¡Es mi padre! El hombre que me crió, que trabajó día y noche para dármelo todo». Se giró hacia Rodrigo y su mirada era de un desprecio fulminante. «Y tú, eres el peor de todos. ¿Te avergüenzas del hombre que me enseñó a ser persona? ¿Te quedaste ahí con esa sonrisa cobarde mientras te trataban como basura? No vales ni el polvo de sus zapatos». Doña Inés, con la precisión de una estratega magistral, asestó el golpe final. Con el drama familiar estallando, se volvió hacia Gerardo, con la voz ahora tan fría como el acero de una herramienta. «Como decía Gerardo, mis inversiones son un reflejo de mi juicio sobre el carácter de las personas». Lo miró fijamente, y él pareció encogerse. «Y después de lo que he presenciado aquí, mi juicio me dice que sea extremadamente cauteloso. Mis abogados se pondrán en contacto con los suyos. Reconsideraremos toda nuestra sociedad». Cayó el mazo. Se dictó sentencia. Su imperio, construido sobre la arrogancia, estaba oficialmente condenado. Gerardo y Verónica se quedaron paralizados, con las ruinas de su cena y su futuro desmoronándose a su alrededor. Ignorándolos por completo, como si fueran parte del mobiliario roto, doña Inés se acercó y, para mi asombro, me tomó del brazo. El gesto fue de inmensa solidaridad y fuerza. «Vamos, Arturo», dijo con voz suave, casi maternal. «Te llevaré a un lugar decente para cenar». La palabra «decente» fue el golpe de gracia, un veredicto sobre la indecencia moral de esa casa, esa familia, ese mundo vacío. Simplemente asentí, incapaz de hablar, pero lleno de inmensa gratitud. Mientras caminábamos juntos hacia la puerta principal, no miré atrás. No lo necesitaba. Podía oír el sonido de un silencio atónito, la implosión de un mundo de apariencias. La misma puerta por la que me expulsarían momentos antes se abrió para mi liberación. El aire fresco de la noche nunca se había sentido tan bien, tan limpio. Era el aire de la dignidad restaurada. Cada paso que me alejaba de aquella mansión era un paso de regreso a mi propio centro, al hombre que siempre había sido y a quien, durante un tiempo, había intentado ocultar para proteger a mi hija. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Mientras caminaba hacia el coche de lujo que me esperaba, una sensación de claridad me invadió. La fuerza no residía en cambiar mi identidad para ser aceptada. La fuerza residía en ser exactamente quien era, con mis manos callosas y mi olor a taller, sin complejos. Mi valor no necesitaba su aprobación. Siempre había existido, silencioso y sólido como un bloque de motor. Lo que ocurrió esa noche
No fue un milagro. Fue simplemente la consecuencia inevitable de la verdad. La integridad es una fuerza de la naturaleza, y cuando se encuentra con la arrogancia, tarde o temprano, ésta cede. El conductor, con un respeto que no vi en los ojos de mi yerno, me abrió la puerta. Me senté en el suave asiento de cuero, que cedió bajo mi peso. No me intimidaba el lujo, me intrigaba. Era una máquina bien hecha, y respeto las máquinas bien hechas. Doña Inés se subió a mi lado y la puerta se cerró, aislándonos en una cápsula de silencio y paz. La miré, la mujer que el destino había puesto en mi camino, y vi en sus ojos lo mismo que ella debió haber visto en los míos, el reconocimiento de que, independientemente del mundo en el que vivamos, el carácter es la única moneda con valor universal. Esa noche, cené con doña Inés en un lugar que hablaba mi mismo idioma, una antigua cantina en el centro histórico, con paredes que contaban historias y comida con alma. Allí, entre el ruido de los platos y la conversación, ella no era la magnate ni yo el mecánico. Éramos dos personas que entendíamos que el mundo funciona gracias a quienes lo hacen funcionar. Le hablé de la belleza de un motor perfectamente sincronizado. Ella habló de la satisfacción de construir una empresa desde cero. De ahí nació la idea. Arturo, dijo, hay miles de jóvenes con talento, pero sin oportunidades. Yo tengo el capital y tú el conocimiento. ¿Qué te parece si me ayudas a crear una fundación para formar a la próxima generación de mecánicos? En los días siguientes, las consecuencias de aquella noche me llegaron a través de una Sofía arrepentida. La pérdida de la inversión de doña Inés fue solo el primer tornillo que se desprendió de la maquinaria de prestigio de Gerardo y Verónica. La historia, contada en voz baja en las cenas y clubes que frecuentaban, se convirtió en una leyenda de arrogancia. No se arruinaron, pero sufrieron un destino peor para gente como ellos. Se volvieron irrelevantes. Perdieron el respeto, la moneda más valiosa de su mundo. Fueron degradados de protagonistas a meros extras en su propio círculo social, un castigo lento y corrosivo, perfectamente ajustado al tamaño de sus egos. La transformación de Sofía fue completa. Le dio a Rodrigo un ultimátum con una firmeza que no le había visto en años. La elección no era solo entre ella y sus padres, era entre una vida real y una de apariencias. Se trataba de respetarse a sí mismo y al hombre que la crió. Rodrigo, ante la pérdida real de su familia, finalmente desmanteló la armadura de arrogancia que lo cubría. Aceptó distanciarse de la influencia de sus padres, buscar ayuda para comprender sus propios prejuicios y, lo más importante, intentar aprender a valorar el mundo del que tanto se burlaba. Fue el comienzo de una larga y necesaria reestructuración de su propio motor interior. Una semana después apareció en mi puerta, en mi comunidad de doctores. No había autos de lujo ni conductores, solo mi hija, con los ojos hinchados de tanto llorar. Se disculpó no solo por su silencio, sino también por su vergüenza. Me perdí, papá. Empecé a creer que su mundo era el único que importaba, confesó. Nos sentamos en mi pequeña sala, rodeados de fotos de su madre y trofeos de carreras amateur de mi juventud. Allí, en nuestro propio terreno, la herida empezó a sanar. Nuestro vínculo, ahora reforzado con la férrea aleación de la honestidad, se hizo más fuerte que nunca. Hoy paso parte de mis días en mi antiguo taller, que ahora sirve como sede de la fase inicial de la Fundación Rivera para la Excelencia Mecánica. El olor a aceite y metal, que antes era un arma de humillación contra mí, se ha convertido en el aroma de mi nuevo propósito. Comprendí que mi oficio, mis manos callosas, mi integridad, nunca fueron mis debilidades, siempre fueron mi mayor fortaleza. El mundo del Lion de cientos dinero, y el estatus es un motor frágil y temperamental. Pero la dignidad del trabajo honesto, la satisfacción de arreglar lo que está roto, son cimientos de hormigón armado, cimientos que ninguna tormenta puede sacudir. Epílogo. 8 meses después. El sol del sábado ilumina nuestra mesa en un sencillo restaurante con vistas al Parque México.
La escena es impensable hace un año. Yo, mi hija Sofía, cuya barriga anuncia a mi primera nieta, doña Inés, quien insiste en que la llame solo Inés, y Rodrigo, pero un Rodrigo diferente. No habla de acciones ni de viajes. Está inclinado sobre su celular, mostrándome fotos de un motor oxidado de Mustang del 68 que compró. Arturo, me he quedado con el carburador. ¿Crees que sea posible recuperar la pieza original o tendré que buscar una nueva? La pregunta es genuina. El interés es real. Me escucha con la atención de un aprendiz, tomando nota de mis sugerencias. Sofía nos observa con una sonrisa serena, con la mano apoyada en el vientre. Inés me guiña un ojo por encima de su taza de café, un gesto de complicidad que lo dice todo. La dinámica de poder no solo se ha restablecido, se ha reconstruido por completo. El respeto que Rodrigo ahora muestra no fue impuesto, se ganó. Él, a su manera, intenta ensuciarse las manos, intentando comprender el valor de crear algo en lugar de solo comprar. Se está reparando a sí mismo, pieza por pieza, y yo me he convertido, sorprendentemente, en su mecánico jefe. Los miro, mi nueva familia, improvisada. Una familia forjada no por la sangre ni el lujo, sino por el respeto mutuo forjado al borde del camino. Pienso en mi nieto o nieta, que crecerá escuchando las historias de un abuelo mecánico y una tía abuela empresaria, y que aprenderá desde pequeño que la nobleza se encuentra tanto en una sala de juntas como bajo el capó de un coche. La vida, como un buen motor, a veces necesita ser desarmada por completo para volver a armarse, más fuerte y afinada que antes. Y yo, Arturo, agradezco haber tenido las herramientas adecuadas para el trabajo. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Da un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para leer malas historias sobre segundas oportunidades.